Hola, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Nos vemos en una nueva emisión de Café con Autor, ya la número 60 semanas aquí compartiendo con vosotros pues todas las novedades y toda esa literatura del mundo de la ciencia, la psicología, la pedagogía, la salud, la espiritualidad que nos ofrece la editorial Desclée de Brouwer. Hoy tenemos a dos autores que nos van a presentar su libro, un libro de trabajo desde su experiencia y modelo fantástico de aproximación a las familias y a sus necesidades y a su acompañamiento para el desarrollo. Hoy vamos a presentar terapia interfamiliar, el poder de los grupos multifamiliares en contextos sociales, sanitarios y educativos. Para ello vamos a contar con Javier Sempere y Claudio Fuenzalida. Unas breves notas sobre los autores. Claudio Fuenzalida es psicólogo, coordinador del programa Adolescentes de CTI, terapeuta grupal y multifamiliar y docente en diversos cursos de especialización. Y Javier Sempere es psiquiatra, director del Centro de Terapia Interfamiliar de Elche, terapeuta familiar, grupal y multifamiliar. E igualmente es una persona muy prolífica en la formación en diversos posgrados universitarios. Les vamos a dar paso a ellos ahora mismo, que nos acompañan. Javier, Claudio, abrimos ahí micrófonos y nos vamos a poner en una visión mucho más amable. Ahí estamos. Buenas tardes, encantado de teneros en Café con Autor para presentar terapia interfamiliar. Buenas tardes a ti, Bruno, y a todos los que nos están escuchando. Y a ti, Claudio, que no estamos hoy juntos. No, hola Bruno, buenas tardes, Javier, os saludo desde Málaga. Bueno, Pues yo un estoy en placer Elche. teneros aquí con nosotros. Adelante, Javier, ¿qué ibas a decir? No digo que yo estoy en Elche, que Claudio y yo solemos estar juntos en formaciones, en exposiciones, pero en esta ocasión, por motivos de trabajo, cada uno estamos en un lugar distinto. Pero bueno, hoy nos acercas tú, Bruno, a través de la presentación del Pues libro. mira, me gusta esa visión que le das al café de autor con hoy, ese puente. A todos los que nos acompañáis, encantado de teneros aquí. Ya sabéis que nos encantan vuestras preguntas, comentarios, reflexiones. Pero ahora nos van a presentar nuestros queridos autores. Terapia interfamiliar. Javier, Claudio, sentiros en confianza y contarnos qué podemos encontrar en este libro de lectura técnica, pero muy asequible y muy práctico desde vuestra experiencia y conocimiento. Bueno, pues si empiezo yo, hemos hecho un esfuerzo de hacer sencillo lo complejo. Trabajar en grupos es la complejidad máxima dentro de la psicología, sobre todo en grupos donde todos estamos invitados a participar, grupos de familias o grupos sociales, ¿no? Esto es lo que es un grupo multifamiliar o interfamiliar. Claudio y yo, con muchas otras personas de nuestro equipo y de otros equipos de profesionales, desde hace años venimos investigando cómo conducir estos espacios para el crecimiento y la sanación de las personas, ¿no? Y son espacios en los que pueden venir acompañados por quien ellos deseen, sus familiares o personas del entorno, generando un espacio de diálogo reflexivo e igualitario entre todos. Los profesionales ocupamos un lugar de catalizadores o de arquitectos de un diálogo, pero la esencia del trabajo la hacen las personas presentes en el grupo. Y eso es lo que hemos trasladado a este libro. ¿En qué bases teóricas está basada la terapia interfamiliar, es decir, la terapia que se realiza sobre el grupo multifamiliar? ¿Y qué metodología, no? ¿Cómo llegar a esa metodología para que sea posible que otros profesionales se interesen y puedan ponerlo en cabo, llevarlo a cabo en sus instituciones? Bueno, qué interesante, Javier, y también, Claudio, te invito a que participes con tu opinión cuando lo consideres. En ese sentido, también es una invitación a las bondades de vuestra propuesta y experiencia, y que sin duda comparto en muchos elementos, ¿no? Por mi propia trayectoria profesional. Pero me gustaría que contarais acerca de las bondades que habéis encontrado en este trabajo, precisamente en este modelo, frente a lo mejor, pues quizás los abordajes más individuales o donde el contexto familiar o multifamiliar no se tiene en cuenta, ¿no? Mm. No sé, Claudio, si quieres tú empezar, responder. Sí, bueno, yo estaba pensando, Bruno, en la pregunta que hacías al principio sobre cómo nace Adelante. este libro, ¿no? Y yo creo que es finalmente la síntesis de,
de muchos años, ¿no? De estar en la terapia multifamiliar, compartiendo en diferentes grupos, haciendo investigaciones, haciendo formación también. Hay un capítulo dedicado a la formación del conductor de grupos multifamiliares. Y yo creo que gracias a todas estas relaciones que hemos ido teniendo a lo largo de los años con las personas, con los profesionales, las discusiones entre nosotros, es lo que finalmente se ha ido plasmando en este libro. Por eso, para nosotros es algo muy importante. Sabemos que también detrás de esta pantalla hay familias que participan en los grupos multifamiliares, hay profesionales que se están formando para ser conductores. Por lo tanto, también estamos muy contentos de compartir con ellos, saber que nos están escuchando y que creo, Bruno, que pueden intervenir a través de un chat, ¿no? Efectivamente, pueden intervenir a través del propio chat desde el que están viendo este directo. Así Vale. es. Yo Y en ese siguiendo sentido, con... recogiendo también, porque no quiero perder ahí el hilo, Claudio, Javier, me gustaría que abrierais precisamente esa experiencia desde el modelo y viéramos también, conociéramos más pues ese tipo de beneficios, de circunstancias que se salvan de una manera diferente y realmente en qué consiste esa ayuda y cómo la reciben, ¿no? Las familias, las personas. Sí. Adelante. Yo os voy a contar mi experiencia. Como la mayoría de profesionales, yo empecé pensando que el trabajo terapéutico con las personas tenía que realizarse de forma individual, encontrándonos con nuestros pacientes a solas y tratando de responsabilizarnos nosotros los profesionales, o yo como profesional, de todo el trabajo, de todo el proceso. Pronto me di cuenta de que no tenía ni la capacidad ni la sabiduría para poder hacerlo y que necesitaba ayuda de más agentes para ayudar a esas personas que acudían a mi consulta. Así es como empecé a invitar a la familia del paciente que atendía y me empecé a formar como terapeuta familiar. Ahí aparecieron nuevas posibilidades, nuevas alternativas que enriquecieron el proceso. Ya no solo trabajaba con mi paciente individualmente, sino que tenía la posibilidad de trabajar también con el paciente y con su familia. Pero pronto me di cuenta de que era todavía insuficiente lo que hacíamos, que había otras personas y otras familias que podían enriquecer el proceso aportando sus ideas y sus experiencias, que muchas veces eran comunes o eran diferentes, pero tenían siempre algún punto de, de similitud. Y así empecé a pensar que cómo podíamos generar un espacio donde varios pacientes y sus familiares pudieran juntos generar diálogos en los que encontrar soluciones y alternativas juntos. Como ves, es algo muy como muy lógico, ¿no? De El, sentido común, ¿verdad? la sociedad, la persona enferma en la sociedad, que sea la sociedad donde se sana. ¿Cómo generar ese espacio social? Y empecé a darle vueltas. ¿Cómo hago? ¿Cómo? Y, y entonces apareció, yo siempre lo cuento así, anecdóticamente, un libro cayó en mis manos de un actor de Argentina, eh, que García Badaraco, que es un psiquiatra que murió en el 2010, que ya venía trabajando en espacios de grupo con varias familias simultáneamente. Entonces yo dije, si este señor está haciendo lo que a mí se me ocurre que deberíamos empezar a generar espacios donde las familias dialoguen socialmente y se aprendan unas con otras, enseñen unas a otras. En mi caso, me fui a Argentina a conocer a García Badaraco y aprendí. Él trabajaba en un modelo muy psicoanalítico que requería de una técnica, de una formación psicoanalítica, de aprender un nuevo vocabulario que a mí me parecía que era interesante, pero no era práctico para trasladar a nuestra sociedad, para que los profesionales de nuestro ámbito social, educativo o sanitario lo pudieran utilizar. Entonces, con Claudio, cuando empezamos a trabajar juntos, pensamos, ¿cómo podemos hacer que este modelo, que yo lo he aprendido desde una técnica quizá muy concreta, poder generalizarlo? ¿Cómo podemos hacer que los profesionales aprendan de forma sencilla a generar espacios de diálogo entre familias donde las personas se sanen unas con otras? Y así aparece lo que llamamos la terapia familiar,
que no es más que generar diálogo reflexivo entre familias, con los profesionales situados en un plano, repito, de horizontalidad, ¿no? Apuntando, conectando, pero nunca interpretando, nunca dando consejos, nunca dando clases magistrales. Y siempre abriendo el espacio a todos los concurrentes que lo deseen. Se acabó esa psicología o psiquiatría donde quedan excluidos los pacientes identificados y solo se ve a los padres por un lado, ¿no? Donde se habla de las personas sin que estén presentes. Empezamos a generar espacios de salud mental más democráticos y yo creo que más inclusivos de todo el mundo. Y eso es la terapia interfamiliar y es lo que trasladamos con ejemplos prácticos también en este libro que hoy presentamos. Interesantísimo, sin duda alguna, porque esa diversidad familiar, social, cuando conseguimos ese punto de pertenencia, de cohesión, ¿verdad? En el trabajo del grupo realmente es sanadora. Me resulta muy sencillo escuchar cómo lo dices, pero realmente hay investigación, hay, hay trabajo duro detrás, ¿verdad? Y los obstáculos que encontráis precisamente cuando queréis desarrollar el modelo, ¿dónde suele estar? ¿En el propio profesional que de alguna manera es el que da ese primer paso? En las propias personas que acuden desde su ignorancia inicial o desde su sabiduría inicial? O, no sé, en las propias características del modelo en sí mismo, ¿no? Que le hace más fácil o más difícil conectar con la gente. ¿Dónde lo encontráis vosotros? Yo sí hablo de mi experiencia, luego Claudio, no sé tú de la tuya. Sí, yo creo que Claudio tiene ahí que decir algo seguro también. Claro. Como queráis, adelante. Bueno, estaba pensando, ¿no? En lo que leía también los saludos, la pregunta de Miguel Ángel en el chat y preguntaba a Bruno por los obstáculos. Sí. Para mí, puedo hablar también desde mi experiencia. Yo llegué en el año 2010 al Centro de Terapia Interfamiliar, 2009, y la verdad es que veía que la gente se realizaban los grupos multifamiliares cuando yo llegué al centro. Y, y yo no empecé a entrar de inmediato. Yo veía que asistían familias, que venía mucha gente, em, pero yo me quedaba fuera, ¿no? Sabía que pues, había una terapia. Y cuento esto porque me costó un par de meses decir, ¿no? Que mi curiosidad ya fuera más potente y decir, quiero participar. Y hablar con Javier, ¿cómo lo puedo hacer para participar? Bueno, me invitó, nada, participa. Y me hace pensar en muchas veces las resistencias que tenemos los profesionales, ¿no? Cuando hay algo desconocido que sentimos que no vamos a poder controlar o ¿no? Que se nos sale de nuestro setting de una consulta individual. Y lo digo porque lo viví, ¿no? Lo viví al principio y finalmente cuando entras es curioso porque yo también venía de haber hecho grupos con familias de inmigrantes, por ejemplo, donde también hacíamos grupos con los padres por un lado y grupos con sus hijos por otro. Y de repente entro en este contexto y pienso, ¿y por qué mm, no, no, no se me había ocurrido antes ¿no? Que la familia podía estar entera participando? Y darme cuenta de lo rico que es, ¿no? De que estén, porque están viviendo juntos, entonces que puedan participar y que estén en directo y que puedan aprender de otras familias y al mismo tiempo sentir que están ayudando a otras familias. Entonces, lo que decía desde mi experiencia, el obstáculo para mí fue, en primer lugar, mi visión como profesional, más encorsetado por formación. Si Interesante. yo puedo añadir algo, Bruno, la resistencia nunca está en nuestros pacientes, nunca está en sus familias, siempre está en los profesionales. Y voy a ser muy claro, los profesionales tenemos nuestro propio ego o narcisismo y no estamos acostumbrados a participar en diálogos igualitarios con nuestros pacientes. Todos los problemas que hemos encontrado nosotros y otros profesionales que conducen grupos multifamiliares han sido
fruto de la dificultad de otros profesionales de las instituciones a abrirse a ese diálogo igualitario, a perder su posición de poder, de ser consejeros, de ser maestros, ¿no? Que yo creo que es el mal de tantos profesionales de la salud mental o relacionados al menos con el abordaje de personas con problemáticas, ¿no? Así que yo reivindico el que nunca hemos tenido resistencias con nuestros pacientes y familiares, generamos grupos continuamente, hoy en día seguimos conduciendo muchos grupos y generando nuevos grupos después de la apertura del COVID, pero los profesionales y las instituciones a veces tienen mucho miedo a mostrarse, porque el profesional en un grupo multifamiliar ya no es un sabio con bata, ¿no? Que le dice al otro lo que debe hacer. Es Cierto. una persona que participa de un diálogo y se muestra tal y como es. Y eso cuesta mucho. Esa es la resistencia, ¿no? Fantástico. Me encanta escucharlo y además con todo el aprecio del mundo. Escucharlo desde un profesional de la psiquiatría, ¿no? Que en muchas ocasiones, pues, por su propio modelo y escuelas iniciales, no siempre llegan a la psicoterapia y mucho más a esa visión. Te escuchaba y recordaba las palabras de Jay Haley, ¿no? Cuando decía, llamamos resistencia del paciente a la ignorancia y la inseguridad del profesional. Así que, oye, trabájate más, venía a decirnos. Así que, Así. bueno, resulta genial escucharos y vamos comiendo tiempo y es como que digo, hey, espera, tengo muchas cosas en la cabeza de compartir. Hoy estamos aquí, se ha conectado ahora con nosotros, presentando terapia interfamiliar con sus dos autores, Javier Semper y Claudio Fuensalida. Y tenemos también un buen grupo de personas que nos están acompañando, que han dejado ahí comentarios, saludos y creo que algo más también. Y si os parece, pues, y es menester, porque eso también dinamiza precisamente y da sentido a Café con Autor. Vamos a darles paso y seguro que también hay hasta gente conocida porque, bueno, Laura Piñero, hola desde ABD, Madrid. Pues encantado de tenerte aquí. Creo que la conocéis. Miguel Ángel Machado Flores, hola Javier y Claudio, enhorabuena por este magnífico libro. Sin duda alguna es muy interesante y, y- y- y merece una mirada crítica y reflexiva también, lo digo como profesional. Aldas Marcia, felicitaciones. Bueno, es un poco lo que se está generando en el chat. Ya sabéis que nos gusta saber de dónde escribís y sobre todo contar con vuestra generosidad, reflexiones, cuestiones, ¿no? Aprovechando que tenemos aquí a los autores. Paloma Jimena, por ahí, Maripaz Quesada también. María Pomiato, hola, escuchando con interés. Bueno, pues seguro que es gente conocida y bueno, encantado de que estéis con nosotros acompañando. Rosa Gaspar, José de la Mar, Carolina Ferón. No quiero dejarme a nadie atrás, pero hemos de continuar y pendiente de vuestros comentarios. Aquí, por ejemplo, Miguel Ángel nos dice, me gustaría preguntar a Javier y Claudio dónde podemos encontrar ese poder para cambiar como personas y familias desde la terapia interfamiliar. Oye, pues a recoger la cuestión y Miguel Ángel, encantado y agradecido de tu cuestión. A Miguel Ángel yo le daría una respuesta muy sencilla. En el diálogo reflexivo que se establece entre las personas. Ahí está el poder del cambio. Cuando alguien es escuchado por fin y encuentra respuestas en otras, es visto y es mirado en un espacio grupal, empieza a formar parte de una red, ¿no? Ya no solo acude a una terapia como agente pasivo a recibir, sino también como agente activo a dar, empieza a sanarse. En el diálogo empiezan a diluirse y disolverse parte de los síntomas con los que acude. Empieza a ser persona, si antes estaba alienado como persona. No sé, Claudio, si tú quieres complementarme. Sí, para mí, desde luego, la clave dentro de muchos factores que podríamos discutir y analizar sobre la terapia multifamiliar, interfamiliar, pero ahondar en por qué le hemos querido llamar dentro de las terapias multifamiliares a este modelo específicamente interfamiliar, ¿no? Porque si bien la terapia interfamiliar está dentro de las terapias multifamiliares, pero para nosotros la clave está en esa interrelación que se da en el grupo entre las personas, entre las familias. Y para mí esa es la clave, ¿no? De poder sanar, el no quedarte excluido, el sentir que tú no solo, como decía Javier, estás recibiendo, sino que también estás aportando a otras personas y a otras familias. El romper con ese tabú muchas veces que tenemos de la salud mental,
de aislarse, ¿no? Por vergüenza, por decir solo a mí me pasa esto y, y esto no lo puedo compartir, ¿no? Cuando llegas a un espacio y te sientes seguro, es un espacio confidencial, seguro, y sientes que puedes hablar en esta mini sociedad sobre las cosas que te pasan, se rompe un tabú muy fuerte que yo creo que es muy sanador, ¿no? Entonces yo haría énfasis en ese, ¿no? Porque el libro se llama Interfamiliar, y es justamente por eso. Bueno, ahí quedó. Gracias, Miguel Ángel, por la cuestión y por la aportación de Javier y de Claudio. Terapia interfamiliar, cuando uno lo tiene en las manos, observa que no se asemeja a los clásicos manuales, digamos, técnicos o que traen propuestas, ¿verdad? Que tienen un bagaje a veces técnico y teórico de desarrollo detrás impresionante y el profesional de hoy en día no siempre tiene ese tiempo para una reflexión profunda y larga más que en el tiempo. Sin embargo, me parece que es un libro al que le pueden faltar pocas cosas. Seguramente eso lo sabéis mejor vosotros que yo en una segunda visión, no lo sé. Pero me parece un manual muy ágil para los profesionales o para quien quiera estar interesado en el modelo precisamente porque vais a lo práctico y vais a lo conciso, a explicar, oye, mira, estos son los pilares, esto es, y lo hacemos de esta manera. En ese sentido, eh, no sé si encontráis el libro práctico y aterrizable, donde esos conceptos teóricos y modelos pueden ser replicables, o necesariamente requiere otro tipo de formación previa o estudios previos por parte de cualquier persona interesada que esté ahora mismo aquí. Desde mi punto de vista, no. Creo que es un libro que incluso pueden leer las personas que acuden al grupo y que no son profesionales, lo pueden Ajá. entender y pueden aclarar el proceso que siguen en el grupo, ¿no? A través de la lectura. Nosotros hemos hecho un esfuerzo, como decía, en hacer un libro pequeño, pero grande en su parte de corazón, ¿no? Emotiva, porque creemos que lo que realmente es sencillo, llega a las personas, es aquello que podemos entender, resumir y entregar con pocas palabras, ¿no? Nosotros estamos hartos, nosotros no es nuestro primer libro sobre terapia multifamiliar, hemos escrito previamente otros libros, es el primero en el que hablamos de forma más, digamos, profunda sobre ese proceso de lo interfamiliar, ¿no? Y desde que empezamos, Claudio y yo, a escribirlo, teníamos la idea de que todo el mundo lo pudiera entender, que fuera útil para todos. Nosotros creemos que un profesional que viene con muchas formaciones teóricas previas lleva tantos corsés que a veces no se puede abrir a nuevas informaciones. Ya ve con un foco, ¿no? Y creo que este libro es desnudarnos, que los profesionales podamos, como en la famosa leyenda del traje del emperador, ¿no? Desnudarnos y ver que los profesionales realmente sabemos muy poco. Yo soy psiquiatra, pero sé muy poco de la vida del otro. Y no sé cómo el otro debe vivir su vida. Pero con la experiencia y vivencia de los que estamos en el grupo, vamos a encontrar muchas posibilidades nuevas, sin que nadie nos diga los que tenemos que hacer, pero vamos a ir pescando en el grupo, ¿no? Yo entiendo a veces el grupo como un lugar en el que entro y voy tomando de aquí. Y esto me pasa a mí, y esto que han hecho ellos me puede servir, y esto lo voy a hacer yo. Por tanto, se acabó el soliloquio, ¿no? El hablar solo del profesional, o la escucha sin más para empezar a generar diálogos. En el diálogo se forma la mente. En el diálogo se deformó cuando no hubo posibilidad de diálogos en nuestras familias monológicas, en las que fuimos impuestos, no nos dejaron crecer, en las que se nos modeló de una forma muchas veces insana. Y en este diálogo que generamos por fin en un clima de respeto donde todos somos escuchados, podemos por fin liberarnos y encontrarnos con nosotros mismos a través de los otros. Esa sería un poco mi forma de entender que hemos trasladado a este libro. Sin duda alguna, el reflejo, yo en una lectura rápida que he podido hacer, porque lo tengo hace pocas horas conmigo, sin duda es lo que transmite. Estamos hablando de familias y del poder sanador que encontramos en la familia, en modelos de referencia mucho más quizás eficaces para gestionar determinadas cuestiones que a nosotros se nos escapan, en un contexto en el que parece que tendemos mucho más a alimentar la individualidad y también el aislamiento de los grupos, ¿no? Donde cada vez los grupos parece que están siendo como más
nucleares y se van como cerrando, ¿no? Hay una traslación de las personas que participan de esta experiencia luego también a sus contextos más inmediatos, comunitarios, sociales y la gran amplia familia que no participe de los grupos, pero ciertamente está ahí. Yo he perdido, Bruno, en un momento la conexión. Se ha cortado lo que decías. No sé si he Pues sido sí, yo. sí, si encontrabais la referencia del trabajo en los grupos, luego como modelos que las propias familias llevaban a sus comunidades, ¿no? A sus entornos sociales, en un contexto que vivimos ahora en donde parece que se estimula y se tiende mucho más a la individualidad y a ir cerrando espacios, ¿no? A la conexión. Mm. Em, lo que yo he visto y que pienso que también, por la pregunta anterior, es un componente muy importante de este proceso, ¿no?, de sanación, es el establecer una red, ¿no? El participar de una red. Estas, muchas veces, las familias que participan, las personas que participan, eh, desde luego establecen entre ellos una conexión que va más allá del espacio de hora y media, 2 horas que podamos tener, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, pueden salir, se pueden acompañar a visitas médicas, a espacios de ocio y formar parte de esta red. O también se pueden encontrar familias que en otro contexto nunca se encontrarían, ¿no? Mm, Hay experiencias muy bonitas de momentos en que alguien dice, a ver, yo siempre he tenido curiosidad, ¿no? Por saber por qué las familias de X características actúan así, ¿no? ¿Me lo puedes explicar? Porque no desde el desconocimiento, en fin, son espacios donde personas que es muy difícil que en la sociedad se encuentren, ¿no? Y tengan un espacio de diálogo genuino entre ellos. Entonces, esta red que se genera más allá del espacio en sí es una de las partes más ricas de los grupos multifamiliares. Mm. Yo creo, también siguiendo, Bruno, con tu pregunta, que cuando una persona o una familia aprende a dialogar en un espacio social, como es el grupo multifamiliar, esto se lo lleva, lo traslada al resto de grupos sociales en el que se mueve. La familia aprende un nuevo lenguaje, a hablar sin juzgar a sus miembros, a respetar las distintas opiniones, a comprender las emociones. Y esto va dentro. Y lo que aprendemos en el grupo, lo que se va quedando en el grupo, se traslada afuera. Qué interesante también para las familias que puedan estar escuchándonos el abrirse muchas veces a este tipo de trabajo, ¿no? Que pareciera que todavía seguimos en esa dinámica de sentirme mal y esperar a crecer, evolucionar, encontrar sentido o coherencia en muchas cuestiones solo cuando ya no soporto más el malestar y busco ayuda, ¿no? Y sin embargo, como quizás más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? En nuestras comunidades, en la familia de al lado, pues canalizado a través de experiencias como la vuestra, podemos encontrar recursos muy valiosos. La verdad Sí. que resulta muy estimulante escuchar acerca de vuestras propuestas y hay muchos comentarios también en ese sentido, supongo de personas que han podido trabajar con vosotros o que conocen el modelo o incluso que trabajan con él. Bueno, nos dice Cecilia, ¿cómo se llama el libro? ¿Dónde se consigue? Bueno, el libro se llama Terapia Interfamiliar, agradecido por tu pregunta, de la editorial Desclé de Brouwer o DDB. Búscalo y sin duda disfrutarás mucho de la experiencia que comparte. Bueno, pues ahí también nos muestra un poquito sus deseos Paloma. Aquí nos cuenta, a ver, qué nos dice Concha Ramírez. ¿Cuál es vuestra experiencia con grupos interfamiliares online? Pues desde que empezó la pandemia, nosotros empezamos también a conducir grupos multifamiliares o interfamiliares online. Sigue habiendo un grupo multifamiliar online todos los miércoles, hoy a las 8 de la tarde, es decir, Sí, cortaremos antes. cuando acabemos esta reunión a las 8 nos reunimos un grupo de multifamiliar de alrededor de 30 a 40 personas, donde puede participar todo el mundo, siempre son abiertos, gratuitos, ¿no? Firmando o escribiendo un mail de confidencialidad. Y nuestra experiencia es que los grupos multifamiliares online son tan válidos. Hay un capítulo en el libro justo dedicado a ello. Son tan válidos o provechosos
y las personas manifiestan una satisfacción, según las primeras investigaciones que hemos realizado, como los presenciales, ¿no? Aunque nos encanta la presencialidad y poder vernos y tocarnos de cerca, en online también llegamos a tocar nuestras emociones. Yo diría, Bruno, que lo que tiene el grupo multifamiliar es que es el espacio psicopedagógico por excelencia, donde aprendemos de todos y todos aportamos. Y es una pena que esos espacios no se den de forma más prolífica en todas nuestras instituciones sociales, educativas y, por supuesto, sanitarias. Y que tengamos a veces este modelo tan de despacho e individualizado, ¿no? Que es compatible absolutamente con tener Ciertamente. espacios de pedagogía en común. Te estaba escuchando y pensaba, quizás estamos más preparados, ¿verdad?, para la experiencia de lo que quizás pensemos y la hemos abandonado. En unos inicios, esas diferentes relaciones que se establecían a nivel tribal, ¿verdad?, y que de noche pues seguramente se ponían en torno a una hoguera, un fuego recién descubierto y compartían vivencias del día, aprendizaje, anhelo y de alguna manera estaban en ese enriquecimiento, ¿no? Se nos quedó atrás el modelo. Bueno, está bien que volvemos a reencontrarlo de alguna forma. Es estimulante. Bueno, aquí os mandan saludos cariñosísimos, Pepa Roy. Felicidades por vuestro trabajo, interés y deseo de transmisión que también realizáis y nos habéis contagiado. Bueno, pues estupendo. Agradecido también por la parte que nos toca. Miguel Ángel Manchado Flores nos dice, además de familiares, personas en atención y profesionales, ¿pueden asistir a estos grupos interfamiliares otros miembros de la comunidad? Si bien ya habéis comentado algo al respecto, si queréis contestarle, pues estupendo. Claudio. Bueno, cuando hablamos de grupo interfamiliar, para nosotros, en lo personal, desde el Centro de Terapia Interfamiliar, los grupos más ricos son aquellos que son abiertos a la comunidad, ¿no? Que no sabes a qué te vas a encontrar. Es absolutamente abierto a cualquier temática, emoción que traigan en ese momento, porque es absolutamente abierto. Ahora bien, si trabajamos en una institución que decide poner en marcha un grupo multifamiliar, por ejemplo, seguramente lo hará para sus usuarios y sus familias, ¿no? No es en ese caso una condición de que este grupo sea absolutamente abierto a la comunidad. Pero para nosotros, por lo en mi caso, los espacios más ricos son estos, ¿no? Cuando, más allá de que tengamos o trabajemos con un determinado perfil, cuando este grupo se abre, ¿no? Y se abre como seres humanos que no somos solo una cosa, o no nos pasa solo una cosa, sino que nos pasan infinitas cosas. Entonces, en este caso se puede, ¿no?, reflejar continuamente. Efectivamente, los grupos, no hay nadie que no tenga cabida en un grupo multifamiliar. Si no, no es un grupo multifamiliar, es otra cosa. Yo puedo ir al grupo acompañado por mi amigo, por mi novia, por mi amante, por mi profesional que me atiende, por el trabajador social y por mi hijo. Todo el mundo puede acompañarnos a un espacio multifamiliar. Esa es la definición. Es un espacio social donde todos tenemos cabida para generar un diálogo más rico cuantos más somos. Niños, adultos, todo el mundo, todas las generaciones, todas las profesiones. Nadie está excluido por definición. Así lo veo, así lo veo. Siempre me pareció una pérdida importantísima dejar a esas personas que acompañaban al otro lado de la puerta. Nos pregunta ahí Sherezade, ¿en este libro se describen los beneficios de incluir este tipo de terapia en recursos de salud mental? Gracias. Gracias a ti. La mayor parte de las experiencias en terapia multifamiliar se han desarrollado en recursos de salud mental. En mi caso, como psiquiatra, tanto en centros de salud mental, plantas hospitalarias, hospitales de día, centros de atención infantil, centros de atención adultas, centros de rehabilitación psicosocial, cualquier recurso de salud mental. De hecho, para nosotros es nuestro recurso. A mí lo que me pasa, por si te sirve a ti, Cereza, de forma práctica, es que cuando atiendo a una persona y a su familia llega un momento en el que les tengo que decir, vayamos a un espacio donde podamos generar todavía más ideas. Vamos a un espacio con otras personas, con otras familias y vamos a pensar con ellos
más allá de lo que pensamos nosotros aquí en esta consulta a solas, ¿no? Para mí es una necesidad. Así que claro que sí, los recursos de salud mental fueron donde se inició la terapia multifamiliar y la interfamiliar en nuestro caso, pero no solo, también instituciones de todo tipo social y educativo. Yo creo que no hay ningún espacio donde no se pueda incluir un espacio de diálogo abierto a todos. En los centros escolares se acabaron las escuelas de padres, que vengan las escuelas de familias, donde hijos, padres y profesores juntos generan diálogos sobre cualquier tema. En los centros de salud, en los centros de atención primaria sociales, en los centros de atención a infancia, en cualquier lugar. Bueno, pues yo creo que Sherezade quedó bien contestada ahí. Esa pregunta sí, nos preguntaba igualmente también Maripaz acerca de la entrada de niños en los grupos interfamiliares. No sé si en ese sentido, aunque ya habéis señalado precisamente esa generosidad al contar con todas las personas, si en ese sentido hay algún límite de edad por cuestiones que quizás puedan tener, no sé, difícil encaje para un niño quizás muy pequeño, no lo sé. ¿Vosotros qué nos decís en ese sentido? Claudio. Es curioso que muchas veces vemos yo creo que un sentido de proteger malentendido, ¿no? Con los niños. Porque pensamos que protegerlos es excluirlos, ¿no? De qué pasa en la familia o qué pasa ahora con la guerra. Pero los niños están ahí, ¿no? Están ahí y todos fuimos niños y sabemos que vamos cogiendo y nos vamos dando cuenta de cosas. Y yo creo que justamente el no proteger es no incluirlos, ¿no? No incluirlos y sentir que al no participar no están de verdad siendo dañados, cuando el daño viene justamente de eso, ¿no? De ellos no poder compartir, me está pasando esto, o los papás se pelean y yo no sé qué pasa, siento que es por mi culpa. En fin, entonces, el sentir que muchas veces protegemos a los niños, no incluyéndolos en este grupo, eh, para mí es una paradoja. Entonces, desde luego que los niños son bienvenidos en el grupo. Son bienvenidos y nos van a traer sus vivencias que muchas veces nos van a descolocar, ¿no? Porque cuando ya no estamos tan conectados con esa parte, es muy rico que estén y que nos traigan sus vivencias. Pues interesantísima la propuesta, Maripaz. Muchísimas gracias por tu pregunta. Nos estamos acercando al final de la jornada de hoy de este Café con Autor 60, con Javier Semper y Claudio Fuensalida presentando terapia interfamiliar de Brouwer. Y no, bueno, hoy vamos a terminar un poquitín antes precisamente porque tienen tareas, tienen trabajo precisamente en sus grupos y bueno, como nos comentaba antes Javier, han de responder a ello, ¿no? Así que vamos a terminar ya en breves minutos, pero me gustaría que este final pues fuera para vosotros, Claudio, Javier, y quien quiera de los dos, pues, o ambos dos, hicierais una invitación precisamente a la lectura de vuestro libro, ¿no? Bueno, lo primero, Bruno, agradecer a la editorial que nos ha permitido pues esta experiencia de llegar a tantas personas y que puedan entender que los profesionales tenemos muchos más prejuicios que los propios pacientes, clientes y sus familias. Que ha llegado la hora de generar un nuevo modelo de salud mental comunitaria que no significa solo tener muchos profesionales en nuestras redes de salud, sino que los propios miembros de la comunidad, las personas que sufren y sus familias, sean los agentes del proceso terapéutico, que eso es lo que estamos haciendo a través de generar estos espacios de diálogo, los grupos multifamiliares. Que todos los profesionales que se aburren con su trabajo, que sienten que se agotaron sus ideas, que se quemaron, que se sienten muy responsables del bienestar de sus pacientes o de sus alumnos o de sus usuarios, que piensan que todos los días son iguales y que ya no hay sorpresa en su trabajo,
empiecen a generar espacios de diálogo ricos, como los grupos multifamiliares, donde siempre hay nuevas ideas, donde no hay un guión establecido, donde vamos a aprender de todos los que están presentes, niños, adultos, de otros profesionales, de que a veces el que hemos llamado el más loco es el que más coherencia tiene en esa familia, ¿no? O el sabio profesional, muchas veces el que vive con más corsés y menos emociones puede compartir en un espacio. Así que os damos la bienvenida a entender la salud mental por fin de otra manera. Esta es una de las formas que a nosotros nos parece clave, que es generar espacios de diálogo en los que todos estamos invitados. Así que gracias a Desclé por ser la valentía de poder publicar un libro que tiene esa pequeña cosa revolucionaria, siendo, como has dicho antes, Bruno, lo más natural del mundo, ¿no? Reunirnos en tribu, reunirnos en ágoras, en forums, para pensar juntos y descubrirnos a través de los otros. Claudio, no quiero yo ser el último que hable. ¿Quieres tú comentar también? Sí, con esto que decías de una pequeña revolución, Javier, mm, estoy de acuerdo porque siento que tenemos una responsabilidad, ¿no? Eh, Dicen que en la antigua Grecia, cuando solo se educaba la élite, Ha habido Se ha quedado... sí, ha habido ahí un pequeño corte. Bueno, él es que está hoy en tránsito, nos decía, y claro, quizás la conexión en el hotel. Claudio, pues no sé si me estás escuchando, eh, pero ciertamente qué lástima, pues estábamos, pues eso, escuchándolo tan interesante. Hemos estado con ganas de saber qué pasaba en la antigua Grecia, Claudio. Sí, 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 totalmente. Pero Bueno, sabemos lo que pasa nos en la quedamos en actual otra. Grecia. Bueno, pues queridos amigos y amigas, Javier y a Claudio también, agradecidos por haberos tenido aquí, por habernos mostrado vuestro modelo de trabajo tan enriquecedor, tan estimulante, tan de aire fresco, que lo necesitamos, ¿verdad? Y hacerlo además desde, bueno, pues la humildad de la experiencia y desde la sencillez, la transmisión de las ideas. Seguramente que también hay mucho de influencia positiva de todas esas familias con las que os enriquecéis e igualmente crecéis vosotros y que hoy habéis compartido. Pues agradecido y encantado de teneros aquí y toda la suerte del mundo con este libro Terapia Interfamiliar que podemos encontrar en Desclé de Brouwer. Y a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis comentado y participado en el chat o lo haréis con posterioridad a esta emisión. Gracias por vuestro acompañamiento y vuestra aportación. Javier, hasta pronto. Un abrazo. Gracias, nos vemos en los grupos.